Muy buenas. Seguimos en la Real Academia Nacional de Medicina de España y hoy va a ser la última sesión. Comenzamos, si recuerdan ustedes, en el Salón de los Pasos Perdidos, donde los académicos pues esperan a entrar en sesión o descansan después de la sesión. Y acabamos pues en el lugar más representativo de la academia, que es esta especie de bombonera que verán ustedes, preciosa, que es el salón de actos de la academia. Hemos asistido durante 10 sesiones, más esta, que será la 11, a una serie de charlas en las que hemos ido sugiriendo temas sobre el barroco, sobre cómo la sanidad y la medicina van evolucionando hasta convertirse en una ciencia segura y eficaz. Y en esta última sesión, pues vamos a hablar de lo que es el objeto importante de todo el programa, aunque también el doctor Diego Gracias habló algo sobre la ética. En esta vamos a hablar de la humanización de la sanidad. Y para ello, pues, tenemos el placer de contar con el doctor Juan Antonio Vargas Núñez, que además está en su casa, porque es académico correspondiente de aquí, con lo cual pues estará cómodo y satisfecho de estar en un lugar tan hermoso. El doctor Juan Antonio Vargas es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo la especialidad de Medicina Interna en el servicio de esa especialidad de la Clínica Puerta de Hierro entre los años 85 y 89. Fue primero profesor titular de Medicina en la Universidad Autónoma y en la actualidad es catedrático de Medicina Interna en la Universidad Autónoma, con la plaza vinculada al Hospital Universitario Puerta de Hierro, cuyo servicio es también el director. Fue decano de la Facultad de Medicina de la UAN entre 2011 y 2019 y, vuelvo a repetir, sigue siendo jefe del Servicio de Medicina Interna de ese hospital. Aparte de esto, es académico de número de la Academia Médico-Quirúrgica Española y académico correspondiente de esta casa a través de un premio que obtuvo en esta institución que también le ofreció la medalla de oro de la misma. He dicho repetidas veces que pertenece al Hospital Puerta de Hierro, a un hospital al que yo le estoy especialmente agradecido, en cierta manera y sin cierta manera, he sido también su paciente. Le estoy especialmente agradecido por dos cuestiones. La una fundamental es que sin ellos, pues ahora no estaría yo presentando esto, es decir, que me salvaron la vida, ¿no? Entonces, muy agradecido al servicio de cardiología, también a todos los demás servicios que me atendieron, porque organicé un lío un poco importante, entre ellos al de medicina interna, pero además del aspecto personal, esto es una institución, desde mi punto de vista, como paciente absolutamente vulgar y corriente, una institución ejemplar y de la que podemos estar muy orgullosos los españoles, ¿no? Entonces, cuando estamos constantemente recibiendo sensaciones negativas de que todo va mal y todo se hunde, pues hay algunas instituciones y algunas personas que dan un margen a la esperanza. Y entre esas instituciones está el Hospital Puerta de Hierro y están las personas que trabajan allí, por lo cual, entre otras cosas, pues aprovecho para volver a darle las gracias y, en este caso, agradecerle
muy sinceramente que haya querido participar en este ciclo. Cuando quieras, doctor. Pues muchísimas gracias, profesor Puerto, Javier. La verdad que para mí es una alegría total el poder participar en este ciclo. Me siento, bueno, pues muy bien, como acabas de comentar, en este salón de actos de la Real Academia Nacional de Medicina, que para mí es una institución en que tengo la oportunidad de pertenecer a ella y desde luego no creo que haya mejor sitio y que se me haya dado este regalo, porque considero que este es un auténtico regalo, ¿no? Y además, Javier, cuando me dijo que hablase sobre la medicina interna o la contribución que ha podido hacer la medicina interna a la humanización, pues es algo que evidentemente pues me toca mucho la fibra, me toca el corazón, porque de alguna manera pues llevo ya 39 años de profesión, dentro de unos días va a hacer eso, 39 años que llegué como residente a la Clínica Puerta de Hierro después de mi formación en la Complutense. Y bueno, pues igualmente, bueno, pues Puerta de Hierro para mí es mi casa y agradezco mucho también las palabras que le has dedicado al hospital. Bueno, mi contribución va a ser realmente, pues sí, sobre el papel de la medicina interna a la humanización de la sanidad. Lo he titulado así, pasado, presente y futuro. Este va a ser el índice de los aspectos que voy a tratar. Van a ser breves, porque sé que algunos de ellos han sido ya lógicamente trabajados en este ciclo, como el nacimiento de la medicina occidental, los orígenes de la medicina interna, y me centraré un poco en nuestra especialidad, lo que significa la humanización de la medicina, el desarrollo profesional ya del médico internista en concreto, cuál es el papel de la medicina interna en los hospitales de tercer nivel, cuál es la situación actual de la medicina interna y finalmente pues lanzaré unas pinceladas de futuro de la medicina interna y terminaré con unas conclusiones. Pues bien, la medicina interna es una especialidad médica nuclear cuya misión asistencial es la atención médica integral de los pacientes adultos y adolescentes con enfermedades agudas o crónicas y enfermedades sin diagnóstico definido. Con esta definición está claro que los internistas nos formamos bajo este principio de que ninguna enfermedad o ningún problema clínico del adulto debe ser ajeno a nuestra incumbencia y a nuestra responsabilidad. Y esto ha llevado a la participación de la medicina interna en la mayoría de los retos asistenciales a los que hemos tenido que hacer frente a nuestro sistema sanitario. Yo realmente era estudiante cuando se produjo la intoxicación por aceite de colza, y lo viví en el Hospital Guerrero Marañón, donde me formé, pero luego tuve la oportunidad de ver la infección por VIH prácticamente en mis tiempos de residente, o la más reciente infección por COVID-19. Y en todas ellas, realmente la medicina interna ha tenido un papel fundamental, crítico y sólido, porque en la medicina interna, de alguna manera, se le ha dado un papel preferente porque, como iremos viendo, pues tiene esa capacidad de ver al paciente de una forma global y estas entidades lo precisaban. Como decía, en esta sesión pues realizaré un breve repaso del nacimiento de la medicina occidental y su desarrollo posterior en el Renacimiento y en el Barroco. Fundamentalmente lo hago para entender los orígenes de la medicina interna como especialidad a finales del siglo XIX, que es cuando aparece, y su contribución actual y futura a la humanización de la sanidad del siglo XXI. En cuanto al nacimiento de la medicina occidental, podemos decir que desde el inicio de los tiempos pues, ha habido personas dedicadas a cuidar de otras personas, claramente. Algunas personas intentaban curar a través de la palabra, otras a través de hierbas, otras a través de intervenciones en el cuerpo. Y hay que esperar un tiempo, por lo menos hasta los siglos VI, V antes de Cristo, en Grecia, cuando se produce uno de los hechos más importantes para la medicina, que fue la constitución de la medicina como una técnica a partir de las enseñanzas hipocráticas. Seguro que Hipócrates ha sido nombrado varias veces a lo largo de este ciclo y anteriores, pero es la persona que en el siglo V antes de Cristo, él y su escuela, pues establecen un hito para la profesión, que fue el estudio sistemático de las enfermedades con una mentalidad racional y naturalista.
Los textos de la Escuela de Kos recogen los fenómenos que se observan en los enfermos, recomiendan estudiarlos con todos los sentidos para elaborar historias clínicas, conocer sus síntomas y sus circunstancias. Y estos escritos remarcan la importancia entre la enfermedad y el ambiente, tan actual, ¿no? Idea que se combina en textos posteriores con la concepción de la enfermedad como un desequilibrio de los humores del organismo. Pero incluso más allá de esto, el gran cambio que supone la medicina hipocrática en cuanto a la relación médico-paciente fue en el concepto de filia. De filia también podemos considerar o amistad entre el enfermo y su sanador, que debía ir acompañado de la aplicación de la técnica. La relación con el paciente se basaría en una cercanía y en dedicación al mismo. Estamos hablando de hace 25 siglos, siendo fundamental su participación para la conclusión del diagnóstico. Y resultaría imprescindible la concordia entre el saber del médico y el entendimiento del paciente. En esto, Laín Entralgo siempre nos recuerda estos principios básicos de la medicina hipocrática, del primum non nocere, de favorecer y no perjudicar, de que el enfermo debe colaborar en la curación, que el enfermo debe confiar en el médico y éste conquistar la confianza del paciente. Es a partir del siglo III a.C. que la medicina griega se extiende, como el resto de su cultura, por una amplia zona geográfica de todo el Mediterráneo oriental y posteriormente fue ocupada, como sabemos, por los romanos. Pero la medicina romana fue rápidamente sustituida por la práctica griega y la culminación de la importancia de la medicina helenística en la historia y su vigencia durante toda la Edad Media hasta bien entrada la Edad Moderna se debe sin duda a la obra de Galeno, siglo II después de Cristo. Su sistematización de la medicina clásica griega se mantuvo durante más de 1500 años, hasta el Renacimiento, con la llegada de Vesalio, que rompió con el saber libresco de la anatomía galénica e inicia el camino del conocimiento a través de la experiencia. Ahí hay grandes representantes, algunos de ellos también que se han tratado en este ciclo, como fueron el español Miguel Servet o el británico William Harvey, que fueron descubridores de la circulación pulmonar y de la sangre, respectivamente. Con el inicio del Renacimiento se produce una incursión del humanismo como un movimiento dispuesto a revisar todos los saberes tradicionales, alcanzando también, por supuesto, la medicina. López Piñero nos indica: el Renacimiento puede caracterizarse como un periodo de transición entre la medicina medieval y la propiamente moderna, y establece el humanismo como el nuevo enfoque sobre el que se vertebrará la medicina en Europa a lo largo de este periodo. Atrás quedaba la mentalidad medieval para abrirse paso a una mentalidad científica en la que la razón también tenía que contar con la experiencia y con el experimento. Es verdad que son años en que, según la condición del que precisaba la asistencia, al enfermo lo atendían médicos universitarios titulados, bachilleres, licenciados, doctores, estaban cirujanos, existían cirujanos barberos no universitarios, existían curanderos. Bueno, había un grupo difuso que luego todo se unificaría, y es verdad que había una parte, pues sí, empírica, próxima quizás a la milagrería, a la superstición pseudo-religiosa, y ahí, pues bueno, en la época, justamente en la cultura barroca, pues ahí había ideas sobre lo sobrenatural, estaban muy arraigadas. Y no siempre hubo en aquellos años, en aquellos siglos, pues una frontera muy clara entre lo que era medicina y religión, ni en la práctica ni en la teoría. Es verdad que pongo este cuadro que está pintado hace muchos años después, que es de Pablo Picasso, es un cuadro de su juventud, en que se inspira un poco en este tema y que tituló él Ciencia y Caridad, que lo realizó cuando tenía 18 años. Pues bien, siguiendo con los orígenes ya de la medicina interna, ya voy a entrar en la materia, pues tenemos un español entre el Renacimiento y el inicio del Barroco, que es el español Luis de Mercado, que vivió entre 1525 y 1616, que fue médico de cámara de Felipe II, del que existe, al parecer, este cuadro, un cuadro pintado por el Greco. Hay dudas, de todos modos, según he observado y he podido leer, si es realmente Mercado u otro médico, pero se denomina así, retrato de un médico hecho por el Greco. Bien, pues Mercado publica en 1594 un tratado de patología que tituló Opera Omnia e incluía 4 volúmenes, y en él enfocaba las enfermedades de los órganos internos según su localización en el cuerpo, pudiendo considerarse como el primer esbozo del concepto actual de la medicina interna.
Sin embargo, es a partir de los siglos XVIII y XIX, tras la consolidación de los conocimientos anatómicos por Vesalio y la profundización del conocimiento en fisiología por Bernard, cuando se producen grandes avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades. Es un momento en el que destacan grandes clínicos, a los que solamente voy a citar, podrían dedicarse también realmente alguna conferencia a ellos, como son Thomas Sydenham y Hermann Boerhaave, clínicos que realmente sistematizan la forma de acercarse al paciente a través de la historia clínica. También era un momento en el que todavía era posible que una sola persona abarcase todo el conocimiento médico. Estábamos en el inicio de la medicina interna y en dicha época no se conocía como tal, se conocía como patología interna, enfermedades internas o práctica médica. Incluso en 1836 el médico Gabriel Andral, que era discípulo de Laennec, padre de la auscultación, también persona referente en estos años, padre de la auscultación y de la clínica contemporánea, publicó Gabriel Andral un curso completo de patología interna, y también lo hizo Joseph Frank, que publicó en 9 volúmenes entre 1826 y 1843 todo el conocimiento de la patología interna de la época. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1882. En 1882 es cuando surge el término de medicina interna, se consolida. Esto sucede en Wiesbaden, Alemania, donde se realiza el primer congreso de la especialidad, bajo el auspicio de von Strumpel. En estos albores de la especialidad, lógicamente es imprescindible mencionar al gran internista canadiense Sir William Osler, que vivió entre 1849 y 1919, que nos lega la esencia de la medicina interna, tanto su vertiente científica como humana. Él dijo muchas cosas, pero quiero destacar que él dijo que para ser un buen médico eran necesarias 3 H's: humanidad, humor y humildad. Y también en esta sala, citar a Cajal casi es imprescindible, ¿no? Aquí cerca de nosotros está el sillón que lo ocupó cuando era académico de esta casa, pues tanto nuestro insigne Cajal como el propio Osler pues anteponen el trabajo metódico a los golpes de inspiración creadora. Y ambos suscriben también una frase que es de un filósofo escocés, Thomas Carlyle, que dice: nuestra principal tarea no es mirar lo que se percibe vagamente en la lejanía, sino hacer aquello que está claramente a nuestro alcance. En nuestro entorno español, tras el sabio Cajal, pues es obligado citar a figuras del calado de Gregorio Marañón, de Teófilo Hernando. Tengo que decir que Gregorio Marañón y Teófilo Hernando escribieron el primer tratado de medicina interna en el año 1916, y por supuesto las figuras de Carlos Jiménez Díaz y de Agustí Pedro Pons. Ellos pusieron las bases de la especialidad y de hecho crearon la Sociedad Española de Medicina Interna en 1951. En los años 60 culmina la medicina científica y nace una nueva visión de la medicina. En ese momento histórico, la medicina interna proporcionaba un paraguas a todas las especialidades que poco a poco iban surgiendo. Pero es verdad que los avances en el conocimiento y sobre todo el desarrollo de nuevas tecnologías que avanzaban con un paso muy firme, fomentan la aparición de servicios clínicos dentro de los hospitales y lógicamente se fueron independizando de la medicina interna. Es verdad que esta fragmentación de la atención sanitaria, aunque fue positiva en términos de atención especializada de alto nivel, produce un cierto distanciamiento entre el paciente y el médico, que por supuesto a quien no beneficia es al paciente, porque en ocasiones le impide, ante tanta variedad de profesionales, a veces conocer a su propio médico responsable. Es en este momento histórico, cuando la medicina interna resurge como una especialidad médica nuclear, cuya misión asistencial es la atención médica integral, basada en un conocimiento científico, pero donde el humanismo se expresa de una forma convincente en la relación médico-paciente. En este caso quería destacar una obra también muy observada, muy vista, que aparece en cantidad de lugares en relación con el acto médico, como es esta obra que es El Doctor, de Sir Luke Fildes, que pintó en 1891. Este cuadro se ha convertido en un icono del compromiso médico, del afán
de ayudar a los enfermos y a sus familias, y así como de la repercusión en la persona del médico, de la frustración, como es este caso, ante la imposibilidad de sanar a su paciente, a su pequeña paciente que está ahí tumbada en unas sillas. Es un cuadro que si uno lo mira con tranquilidad habla de muchas cosas, habla del modelo biológico, psicológico, social, habla de todo. Y sobre todo refleja el humanismo de la relación médico-paciente. Pues bien, era lógico que tocara, aunque sea brevemente, porque sé que esto ha sido tocado por otras personas, por el propio Javier, pero quería al menos dar unas pinceladas sobre la humanización de la medicina. La medicina, realmente considerada como ciencia, presenta una clara particularidad. El objeto de estudio de la medicina es el hombre. Y entonces, claro, la primera pregunta es, ¿qué entendemos por humanizar? Esta es una pregunta muy contestada, y también el diccionario de la Real Academia Española pues dice: humanizar significa hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Pero claro, decir solo lo humano es probablemente insuficiente, ya que hay un gran número de actividades humanas que no son afables ni familiares. La tortura, la prostitución, la guerra, la explotación del hombre por el hombre. Con lo cual hay que dejarlo así puesto. Es verdad que la humanización en la atención médica podríamos decir que es un conjunto de prácticas asistenciales orientadas a lograr la mejor atención y el mayor cuidado. Escuchaba al doctor Bouza en una de las series previas cuando él decía la mejor cuestión en humanización es la mejor atención. Luego habrá que hacer más cosas, evidentemente, pero la atención médica, la atención técnica, lo primero, ¿no? Curar al paciente por lo que ha venido. Por tanto, humanizar, además, no es ser complaciente ni ser condescendiente, ¿no? Humanizar es reconocer que el otro, el paciente, es un agente ético con la misma jerarquía y que el médico debe contribuir a fortalecer su claridad de decisión. Hay que darle, lógicamente, la información adecuada, veraz, comprensible. Porque todo el principio de la humanización está en la palabra, en la condición de dos personas que se comunican. Porque cuando se sustituye la palabra por la tecnología, por ese ordenador que en muchas ocasiones está ahí entre medias del médico y del paciente, cuando el médico tiene un silencio prolongado, cuando hay indiferencia en el acto médico, pues esto todo va en contra del vínculo médico-paciente. Y entonces es cuando de alguna forma debemos de retornar a las humanidades, al conocimiento de la otra persona a través de las humanidades, y esto se articula, y esto se ha hablado igualmente mucho, a través de la bioética. Y esto debe de realizarse desde la formación, desde la carrera. ¿Cuántas veces se ha hablado de la necesidad de las humanidades en la carrera de medicina? Como si fuese algo secundario, no, es algo vital. Se trata de comprender al otro, se trata de comprenderle a través, no solamente del conocimiento, sino también pues, de incorporar aspectos que te llevan realmente al conocimiento de la persona, como puede ser el relato, el teatro, la pintura, la música, la poesía. Todos son medios que desarrollan la capacidad de reconocer al otro y ponerse en su situación de empatía. Por tanto, no basta solo con el conocimiento, que es lo primero, pero no solo. Es necesario también el desarrollo de habilidades, de comunicación, de empatía. Por tanto, competencia clínica, basada en la capacidad de juicio clínico, y en segundo lugar, respeto por las personas, que engloba actitudes y valores que se comentan, pero que es la realidad, como la compasión, la honestidad, la confianza y el reconocimiento del paciente a realizar sus propias elecciones médicas. A mí la verdad es que siempre me gusta recordar algo que ha sido recordado múltiples veces y que dijo Gregorio Marañón, ¿no? En una ocasión un periodista se acercó a él y le preguntó cuál es el avance más importante que ha tenido la medicina, y Marañón, es verdad que era otro momento, pero él responde, la silla. Para él dice, la silla. Y quería con ello insistir en que la práctica de la medicina lo más importante era lo que contaba el paciente, y que dedicar tiempo a hablar con el paciente, mirarle a los ojos, seguían y siguen siendo aspectos fundamentales e insustituibles de la relación médico-paciente. Yo esto lo comento muchas veces a mis estudiantes de medicina, a mis residentes,
justamente por esto, por tener el ordenador en medio, apartarlo, llevarlo a la izquierda o a la derecha, donde quieras, pero apartarlo y mirar a los ojos al paciente. Es algo absolutamente necesario. En este sentido, claro, la historia clínica constituye la principal herramienta del médico internista. Para nosotros es nuestra base. Nosotros como internistas no tenemos una tecnología, tenemos esta grandísima tecnología que es la historia clínica. Y debe ser realzada para nuestros médicos en formación, es la base, y al mismo tiempo que adquirir estas competencias que digo, como empatía, humildad, cercanía, comprensión y humanismo médico. Siendo esto una verdad absoluta, es cierto que en la práctica diaria de los centros de salud y de los hospitales hay muchos factores, Javier, que intervienen en la relación médico-paciente. Hay muchos. Lógicamente, pues el nivel cultural, pero también la actitud y el carácter del enfermo. Esto es así. La personalidad rígida o dialogante del médico, también, evidentemente. La intervención de otros profesionales sanitarios, se ha abierto mucho la actuación de muchas personas. La participación de terceras partes, como puede ser la propia familia o la administración sanitaria. La disponibilidad de recursos, el tiempo que uno dispone. Realmente cada día, en las consultas, en las salas de hospitalización, el médico y el enfermo dialogan, pero están condicionados por todos estos factores. Y es verdad, pues que a lo largo de todo ese diálogo, el médico con sus cualidades personales pues se va moviendo entre la intención de ayudar al enfermo y la convicción de respetarlo como sujeto adulto que es. Por tanto, hay que conseguir un equilibrio en estos polos que depende de la amplitud también de la formación del médico. Y no deja de ser también que todos esos factores que acabo de comentar pues están influyendo en todo ello y a veces también en las actitudes individuales. Diego Gracia, que también participa en este ciclo y al que respeto tanto, pues dice, pueden enseñarse los conocimientos, pueden aprenderse las habilidades, pero los rasgos de carácter son difíciles de cambiar. Claro, es que el único medio de lograr esto es la práctica clínica diaria, pero cara a cara con el paciente, contemplándole como individuo dotado de autonomía y tomando como base la historia clínica. El núcleo, como decía, de la historia clínica es la relación médico-paciente y esto no se construye solo con datos clínicos, con analíticas, con datos científicos. Es preciso incluso recordar que la medicina basada en la evidencia, que representa la tradición científica de la medicina, se definió hace ya muchos años como el uso racional y juicioso de las mejores pruebas científicas para guiar las decisiones clínicas, pero se decía, pero considerando además los valores y preferencias del paciente. Este es uno de los objetivos sin duda irrenunciables de los internistas en nuestro quehacer diario. Pues bien, ¿cuál es el desarrollo profesional del médico internista? Pues bueno, esto pues llevo intentándolo durante 39 años. Es verdad que el desarrollo de un médico internista pues tiene un binomio que puede ser opuesto, pero que reúne dos facetas que son irrenunciables y complementarias. Por un lado, la faceta de médico generalista hospitalario, que nos lleva a tener esta visión integral y global. Pero por otro lado, para el desarrollo académico, para el desarrollo científico, se requiere una necesaria especificación, que no hablo de especialización, en determinadas áreas que permitan la investigación y que te permita el enfoque selectivo de áreas concretas del conocimiento. Por eso considero que en este momento también en el que se pretende, y yo soy lógicamente partidario de ello, el desarrollo de áreas de capacitación específica dentro de la medicina interna puede permitir este desarrollo dual, evitando la creación de más especialidades que puedan solamente contribuir a incrementar la actual fragmentación de la existencia. Es verdad que las especialidades médicas son consecuencia del avance científico y tecnológico y son vectores imprescindibles para aplicar la tecnología diagnóstica y terapéutica más moderna y para avanzar en investigación médica. Pero hay veces que esta enorme especialización genera hospitales con una organización interna poco permeable y con frecuencia pues, se impide el desarrollo de modelos cooperativos, se atomiza la asistencia hospitalaria y conduce a veces a circuitos asistenciales adversos para muchos pacientes que son pluripatológicos, crónicos complejos y geriátricos, y son situaciones que necesitan un modelo de cuidados distinto, más basado en integrar y hacer una continuidad asistencial.
Es verdad que llevamos tiempo que se intenta impulsar esta comunicación entre la asistencia primaria y hospitalaria en el marco de ofertar una atención centrada en el paciente que considera la continuidad asistencial como un factor imprescindible de la propia calidad. Nosotros los internistas compartimos con los médicos de familia una formación multidisciplinar, una visión integradora de la medicina. Y esta polivalencia y versatilidad propia de clínicos generalistas de ambas especialidades pues nos permite ser garantes de esta atención integral y elementos vertebrales de la continuidad asistencial, uno en el centro de salud, otro en el hospital. Y de hecho, desde la medicina interna y desde la medicina de familia se quiere recuperar esta visión global del enfermo y asumiendo al paciente como una única biografía con episodios de necesidades abordables en diferentes niveles, llámese primaria, especializada, hospital, unidades de día, centros sociosanitarios, pero todo con un criterio de integración. Esta continuidad asistencial supone realmente armonizar la alta especificidad con la polivalencia mediante un adecuado flujo de pacientes. Permite que cada enfermo sea tratado en el nivel asistencial adecuado. Entonces, los procesos asistenciales integrados que definen las actividades y la calidad exigida de las actuaciones en cada nivel asistencial son una herramienta útil. El internista como generalista hospitalario en hospitales de segundo y tercer nivel y el médico de familia en atención primaria o primer nivel, pues realmente compartimos esta misma mentalidad y deberíamos ser así los pilares de este cambio de organización. Hay diferencias. En los hospitales comarcales o de segundo nivel, la figura del internista es clave, porque allí existen, claro, generalistas como el cirujano general, el pediatra, el especialista en obstetricia y ginecología, pero ahí realmente el internista proporciona una atención a la mayoría de los padecimientos y funciona como un director de orquesta, y el resto de especialidades, cuando existen, pues están un poco más a la tecnología. Es verdad que esta situación de hospitales comarcales contrasta con el papel del internista en los hospitales de tercer nivel, que es donde yo realizo mi trabajo diario. Es verdad que en los hospitales han ido surgiendo por necesidades asistenciales dentro de los servicios de medicina interna diversas líneas de trabajo, siempre por internistas muy activos y ha dado resultados excelentes en áreas como las enfermedades infecciosas, las enfermedades autoinmunes, el riesgo vascular, las enfermedades raras, la enfermedad tromboembólica. Yo de cuando empecé en mi residencia de medicina interna, ahora el cambio ha sido realmente muy llamativo, pero porque realmente se ha llevado a este aspecto, a mantener esta actitud generalista, pero luego a tener una capacidad más concreta, más específica en un área, pero que siempre son patologías que son generalistas, son sistémicas. Por tanto, en un hospital terciario, realmente uno tiene que hacer también funciones realmente no solamente de alta referencia, sino también de tareas asistenciales básicas. Y estas tareas deben ser articuladas desde los servicios de medicina interna. Es verdad que armonizar la alta especificidad con la polivalencia es un desafío que tiene la medicina interna, pero es un desafío realmente muy atractivo. En nuestro sistema sanitario, pues el envejecimiento que se ha ido produciendo poblacional pues lleva una mayor prevalencia de pacientes geriátricos frágiles, pluripatológicos, crónicos complejos. Hay numerosos estudios que indican que un porcentaje de los pacientes ingresados en los servicios de medicina interna, incluso un 2,5, pero protagonizan el 10% de los ingresos. Generan un promedio anual de 3,5 asistencias en las consultas externas, de 4,5 visitas a urgencias anuales. Y existen muchas experiencias que, por ejemplo, poner un programa de crónico permanente sintomático produce una reducción significativa de estos ingresos. En los hospitales hay poquito paciente que tiene una única enfermedad, prácticamente solamente el 15%. La mayoría de los pacientes hospitalizados tienen una media de 6 problemas médicos. Y realmente en el paciente geriátrico entre el 72 y el 96% de los pacientes geriátricos presentan trastornos crónicos y el número medio de enfermedades crónicas que declaran pues están cercanas a 4 y de los pacientes ingresados pues realmente a 6, o sea que el número es muy importante. Por eso también en los últimos años, llevamos un tiempo, ha aparecido esta figura también desde la medicina interna que se llama el médico hospitalista. Ha surgido con gran vigor. Nosotros de momento en nuestro hospital no la hemos desarrollado en el concepto global,
es verdad que se une mucho al concepto de asistencia compartida, pero la función de este médico hospitalista que viene desde la medicina interna es atender a los pacientes ingresados en el hospital por otros especialistas, coordinar la asistencia, asegurar la continuidad. Y se ha demostrado que estos hospitalistas reducen costes, disminuyen estancias y mejoran los indicadores de satisfacción tanto de pacientes como especialistas. Con lo cual ahí hay un campo también de desarrollo muy importante. ¿Cómo es el entorno actual de la medicina interna? Bien, esto lo marca nuestra sociedad también, la Sociedad Española de Medicina Interna. Ellos, lógicamente, nuestra sociedad, en línea con lo que yo estoy comentando, pues lo indican igualmente en sus declaraciones iniciales. Los internistas aportan polivalencia en la hospitalización de agudas, en las urgencias, es el eje vertebrador del hospital, ejercen funciones de consultoría, ofrecen aspectos innovadores y los internistas pues intentamos adaptarnos a estos cambios de nuestro entorno, tener un papel avanzado en la formación también de otros profesionales y estar preparados para el ejercicio de la investigación clínica. Hay numerosos documentos recientes y también planes estratégicos de nuestra Comunidad de Madrid en el que se indican pues, líneas de desarrollo que voy simplemente a comentar. Creación de prácticas de alto valor, realmente hacer aquello que verdaderamente tiene una repercusión real en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente para una adecuada sostenibilidad. La necesidad de cambiar el modelo hospitalario, tal como venía comentando, más ir no a tantos servicios jerarquizados, sino más a un departamento polivalente donde se pueden contribuir y trabajar codo a codo con otros especialistas. Nosotros en el hospital, pues, por ejemplo, la unidad de insuficiencia cardíaca que manejamos con cardiología, pues es una unidad modelo a mi juicio. Y todos estos modelos, pues claro, son unidades multidisciplinares, multiprofesionales. La necesidad de extender en los hospitales programas de congestión de pacientes quirúrgicos. No tengo ninguna duda de que realmente un médico internista en estas áreas quirúrgicas se trata de compartir con el cirujano. Evidentemente el internista va a estar a otras circunstancias, pero ese paciente va a llegar a mejor a la cirugía, va a tener mejores posoperatorios con ese cuidado. Y la necesidad también de promover cuestiones de medicina ambulatoria, que hay muchos servicios de medicina interna, hospitales de día, unidades de diagnóstico rápido, que realmente son alternativas al ingreso, porque en general debemos de tender a que los pacientes estén cuanto menos tiempo en el hospital, que realmente estén en su casa. Por tanto, esta importancia del internista en esta integración, en esta gestión de enfermedades crónicas, en esta coordinación con la atención primaria y con otros niveles de cuidados, pues es fundamental. Por supuesto, en el paciente con diagnósticos o tratamientos complejos. Y sin olvidar por la importancia de la medicina interna que sigue teniendo en transmitir estos conocimientos, de transmitir esta forma de ver las cosas. Yo siempre digo que la medicina interna es más bien una filosofía, pero es una filosofía en el sentido de la atención global, de la atención, por así decir, un poco como del médico de siempre, ¿no? A nivel histórico, pero que se basa justamente en eso, en mirarle a los ojos a los pacientes, intentarle darle una respuesta y decirle, yo me pongo en tu lugar, yo te voy a ayudar en todo este camino. Pues bien, nos quedaría por hablar un poco de tendencias de futuro, que hay muchas de ellas que ya se están llevando a cabo en estos años. Bien, tenemos que tener, lógicamente, aspectos de regulación y de gestión. Lógicamente, tenemos que tener un compromiso de la medicina interna con la sociedad, con la sociedad que nos dan estos recursos para poderlos aplicar de manera adecuada, controlar lógicamente pues el gasto sanitario en aquellos aspectos que lo podamos hacer, rendir cuentas, esto es lógico, pero igualmente desarrollar un nuevo liderazgo médico dentro de equipos multidisciplinares. Vuelvo a decir que la figura del internista tiene esta capacidad de poder coordinar a diferentes servicios. Es verdad que estamos en un momento histórico distinto. Los ciudadanos, lógicamente, aparte de su capacidad de elección, precisan de una información transparente y de tener esa capacidad de decisión y tener lugares más confortables. Evidentemente,
como decíamos, cuando hablamos de humanización, pues claro, es que también la humanización es pensar en unos servicios de urgencias más adecuados, lugares más dignos, habitaciones más dignas. Es que eso es humanización. No tenemos que pensar en otros aspectos. Hay cosas muy del ABC que pueden servir, ¿no? Y eso, lógicamente, tiene que partir también de nuestros equipos directivos, entender que eso es crítico y fundamental. No solamente se trata de que en las paredes hayan aspectos que a mí también me gusta a nivel de cuadros, de humanizar, sino también que hay aspectos mucho más básicos que tenemos que cuidar de una manera muy clara. El hospital, lógicamente, se debe de insertar en una red integral de servicios sanitarios y sociosanitarios. Se van a seguir produciendo cambios tecnológicos y, lógicamente, bueno, pues, la incorporación de los mismos va a depender pues de muchas cosas, de los propios equipos, de las competencias, de formular nuevas carreras profesionales. Está claro que estamos en un momento en el que también en las facultades de medicina se debe hacer una labor de hacia dónde vamos y probablemente cambiar estos planes de estudio. El papel de las tecnologías de la información va a modificar mucho el funcionamiento del sistema sanitario y las relaciones de pacientes y profesionales, pero, vuelvo a insistir, como algo complementario. La relación médico-paciente, la relación directa. Yo recuerdo en momentos del COVID, ¿no? Pues consultas telefónicas, etcétera. Claro, yo también hago consultas telefónicas, evidentemente, pero lo fundamental es ver al paciente en el día a día. Luego habrá cosas que vas a poder resolver a través de la llamada telefónica, del correo electrónico, de lo que consideres, ¿no? El papel de los internistas como coordinadores de tantas situaciones de especialidades, diabetes, oncología, cardiovascular, respiratoria, infecciosas, paliativos. Realmente en todas estas entidades es que son situaciones muy generalistas, muy sistémicas, en que el internista debe de participar y debe de colaborar. Y bien, pues me queda finalizar. Bueno, Miguel Vilardell es una persona a la que respeto mucho, catedrático emérito de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, fue presidente de la Comisión Nacional de Medicina Interna. Él escribió un libro que tituló Visión de la Medicina Interna junto a Ángel Cheste, y es un libro que a mí me gusta recomendar también a los que van a ser internistas para poder entender lo que es la medicina interna. Y él, cuando termina, pues dice lo siguiente, que yo creo que está muy bien escrito, que dice: la medicina interna ha sido, es y será necesaria ante los cambios demográficos, cronológicos, la globalización y la necesidad económica. La medicina interna ya ha demostrado su eficiencia a lo largo de los años, en la crisis del colza y VIH, COVID, y la seguirá demostrando. Que la medicina interna es integradora, ha sido, es y será un elemento de cohesión, dará una visión global de todo el proceso asistencial y, sobre todo, racionalizará la asistencia y mejorará su calidad. Y para finalizar, y teniendo aquí también en la imagen a Gregorio Marañón, en palabras suyas, él define el humanismo, dice: el humanismo se manifiesta en la comprensión, en la generosidad y en la tolerancia. Dice que caracteriza en todo tiempo a los hombres impulsores de la civilización. E incluso afirma lo siguiente Marañón, en sus palabras: hay que clamar para ensalzar el humanismo, pedir y desear que la juventud sea humanista, o al menos una parte de ella, que bastaría para que se salve el mundo. Y sin duda, a mi juicio, pues la medicina interna, por su concepción humanística, seguirá contribuyendo a la consecución de este magno objetivo. Así debería de ser. Solo me queda volver a agradecer, ¿no? Agradecer este regalo, lo defino así, Javier, este regalo que me has hecho, porque poder estar en esta sala en la que ha habido y por la que han pasado tantas personas y tantos médicos ilustres, de tener esta oportunidad de ofrecer mi visión parcial de la medicina interna, una especialidad que evidentemente la tengo en el corazón, pues para mí verdaderamente es una alegría enorme y te doy un agradecimiento absoluto. Muchas gracias. Poco me queda a mí añadir, solo testificar que en este caso la experiencia personal que el paciente tiene
para con el médico, que es mi caso, atestigua que lo que proclama el médico lo ejerce. Me parece que hemos tenido una conferencia magistral brillantísima que puede ser escuchada por el público en general, que será de muchísima utilidad para el público en general y para los médicos. Con lo cual, pues cerramos el ciclo de este año con una brillantez inusitada de la cual pues doy mis más sinceras gracias al doctor Vargas. Muchas gracias.